Gracias. Qué lindo. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy y bien. chicas, Muy por bien, supuesto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy se prepararon, porque recién lo decíamos hace un ratito, cuando hacíamos la promo. Clase de geografía. Ay, terrible. ¿Por qué existen los puntos cardinales? Y de allí empezaremos a charlar sobre varias cuestiones. Por ejemplo, Cristian, ¿eras bueno en geografía? Nunca fui muy bueno, nunca fue mi norte. En general, pero digo en geografía. No, la verdad que no, me cuesta mucho. Por eso voy a prestar especial atención a este programa para aprender los puntos cardinales. Septentrional, por ejemplo, sé que es el norte, ¿no? Bien. Como que hay otros nombres. Muy Hay bien. calles en ciudades que te dicen, por ejemplo, tal oriente, tal calle poniente. Y vos sabés que tenés que ir para ese lado. Yo no lo sé eso. Mirá, no Este sabía o yo. este. Este o este es eso. Sí. Yo recién le claro. preguntaba si él, que es muy jovencito, le preguntaba si usó la Filcar. Porque viste que pasamos La de guía, la guía claro. Filcar a GPS y no. Él me GPS dijo, no, directamente. Vamos a hablar de directamente. GPS en un rato también, por Muy supuesto, loco, otro de los ¿no? temas que tenemos para hoy. Pero para empezar a desandar este camino, ¿quién nos visita? A ver. El profesor Antonio Cornejo. Es profesor en geografía, se desempeña como presidente de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2007. Fue director del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires durante 33 años. Bueno, Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerlo. Gracias a ustedes por la invitación y me alegro de la avidez geográfica que tienen los discípulos, ¿no? Bueno, no se crea, Vamos no se a crea ver, que vamos a tanto. ver. Ahora se va a dar cuenta a lo largo del programa que no era tan así. Bueno, ¿por qué existen los puntos cardinales? Es la pregunta que dispara hoy el programa. Uno imagina que tiene que ver con la necesidad de orientarse del ser humano, ¿verdad? Tal cual. Es un sistema cartesiano cuyo eje de abscisas es la línea este-oeste. Y el eje de las ordenadas, la línea norte-sur. La línea este-oeste tiene que ver con el movimiento de rotación de la Tierra y la línea norte-sur con el eje de rotación de la Tierra. De manera que esa es la relación astronómica, digamos, con los puntos cardinales. Ahora, su origen se remonta a los pueblos nórdicos, digamos. El norte era el Nostrir. El Nostrir quería decir el de la izquierda, porque se orientaban en la antigüedad mirando al oriente, es decir, mirando al lugar, en la dirección en que salía el sol, digamos. De manera que Nostri, Sustri, etc., dio origen a los nombres castellanos de los puntos cardinales que hoy conocemos. Ahora, ¿uno toma como referencia siempre el norte? No. En muchos mapas, de la antigüedad sobre todo, la parte superior del mapa estaba dirigida hacia el oriente por un problema religioso, digamos, o sea, hacia la Tierra Santa. En los mapas norteamericanos, por ejemplo, vemos que el norte está, la parte que está al norte, mejor dicho, es el oeste. Tal vez tiene que ver con la geopolítica de los Estados Unidos, de su expansión hacia el oeste. Así que el norte aparece en la parte superior. En los mapas que hicieron los primeros navegantes acá en el hemisferio sur, en el siglo XV o XVI, vamos a ver que la parte superior es el sur. Y esto se debe a que en el hemisferio norte se eligió el norte porque es la dirección a la estrella polar. De manera entonces que cuando los navegantes pasaron al hemisferio sur, aquí no tenemos una estrella polar como la del norte, la nuestra, que es Sigma Mutantis, es mucho menos brillante, orientaron sus mapas hacia el sur. Claro, esos mapas levantados acá en la parte austral de América, cuando fueron a Europa, a Holanda o a España, donde sea, se los colocó con el norte hacia arriba. En resumen, entonces, no siempre los mapas estuvieron orientados al norte. Es más, el Instituto Geográfico Nacional nuestro, hace muy poco tiempo, editó un mapa de la República con el sur en la parte superior, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de los puntos cardinales y tenemos que hacer mención a algo fundamental, la brújula. La brújula. Así que vamos a hablar de la brújula en este informe y después charlamos acá con Antonio. ¿Cómo no? La brújula fue inventada en China en el siglo IX y poco después se expandió por toda Europa. Fue originalmente creada para orientar a los navegantes que atravesaban grandes mares tomando como referencia la posición de los astros y las estrellas. Ahora bien, ¿cómo funciona este artefacto que cambió la historia de la navegación para siempre?
La brújula se basa en las propiedades magnéticas del planeta, por eso posee una aguja imantada que siempre señala el norte magnético de la Tierra. El campo magnético hace que el planeta se comporte como un gran imán con dos polos, uno norte y otro sur. Los imanes, como sabemos, atraen los materiales ferromagnéticos como el hierro. Entonces, la aguja imantada de la brújula se monta sobre un eje que le permite el giro libre sin rozamiento. Así, es atraída por los campos magnéticos de la Tierra. Además, para calcular rumbos, la brújula cuenta con una rosa de los vientos, donde se representan los 4 puntos cardinales. Para definir un rumbo, los usuarios expertos calculan la cantidad de grados que existen entre el norte y el punto hacia el cual se dirigen, en el sentido de las agujas del reloj. El sistema de medición más utilizado es el sexagesimal, que divide la circunferencia en 360 grados. Es a partir de la existencia de la brújula que las direcciones se expresan como ángulos con respecto al norte. Ahí estaba. Yo le preguntaba antes, Antonio, por la cuestión de si estaban los mapas en general orientados hacia el norte, porque en general hay un dicho que es esta gente perdió el norte, o esta persona perdió el norte, como diciendo, bueno, se volvió loco, o está desorientado, ¿no? Una de las dos cosas. Exactamente. Y orientarse viene de orus, es una palabra de origen latino, digamos, que significa, en la época del Imperio Romano, era el nombre que se le daba a la calle principal de las ciudades que construían los romanos. Y esa calle estaba orientada en el sentido norte-sur. Así que el orus, de ahí viene lo de orientación, digamos, ¿no? No sé qué... Sí, los chicos tienen preguntas. Sí, a ver, pregunta. Imaginamos Tanto los elogió recién en el arranque. Vamos a ver. Sí, ahora se van a caer, los elogios se caen ahora, se desploman. Para nada. Me imagino, estoy en un bosque, quiero ir para el norte, no tengo brújula. Sí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, supongamos que estamos en la cordillera nuestra, en Bariloche, la zona, para ubicarnos. Bueno, yo les diría, observe la corteza de los árboles. El viento predominante ahí es del oeste. Así que la corteza que da al oeste está húmeda y tiene hongos, líquenes, etc. La otra está más seca. Esa es una forma de orientación. Sí, es excelente el dato. Salvo que no esté en Bariloche. Por eso le pregunté dónde estábamos ubicados. Esa sería una forma. Nosotros podemos orientarnos por el sol, por ejemplo. Si está despejado, aunque esté nublado, de todas maneras uno puede orientarse, es decir, ver dónde está el sol. El sol sale por el este, pues digamos, por el oriente. A las 10 de la mañana está al noreste. Al mediodía, eso de la 1 acá, está en el norte, etc. Quiere decir entonces que mirando la posición del sol, uno puede orientarse. Bueno, las personas en el campo te dicen, estamos llegando a 1/4 para las 5, por ejemplo. Claro. ¿no? O es el mediodía. Porque tiene un reloj arriba. Tiene un reloj arriba, colgando. Un reloj solar sería ese. Bueno, a unos amigos míos les pasó que estaban en la zona de la selva amazónica, y llega uno a la pensión de estudiantes con un ramo de orquídeas. Entonces les dice, ¿dónde conseguiste esas orquídeas? En tal lugar. Dice, ¿por qué no me das algunas? Que se las voy a llevar a mi novia. Dice, no, si querés yo te llevo al lugar para buscar más orquídeas. Se fueron con el jeep, penetraron en la selva y cuando quisieron salir, uno quería ir para allá y el otro quería ir para el otro lado. Entonces un tercero que estaba allí les dijo, no muchachos, cuando nosotros entramos teníamos el sol a la espalda, así que caminemos en dirección al sol. Fíjense, en este caso, fuera del bosque nos metimos en la selva y pudieron salir y llevar las flores. Lo único que sé, ¿dónde quedó el jeep? El jeep para caminar se quedó el jeep. No, el jeep lo dejaron en la carretera y penetraron en la selva, ¿no? Bueno, a propósito de de las cuestiones que uno puede utilizar, de los recursos que uno puede utilizar para orientarse, si no tiene ningún elemento, como bien decía Cristian, los astros, por ejemplo. Los astros, la brújula, por supuesto, que no la hemos mencionado. Claro. Si yo tengo una brújula, tengo que conocer el valor de la declinación magnética, porque la brújula se orienta en dirección a los polos magnéticos que no coinciden con los geográficos. Por ejemplo, el polo magnético que está en el Ártico, digamos, está como a 1700 kilómetros del polo geográfico y en la Antártida un poco más. De manera entonces que la brújula me indica la dirección del polo magnético. Por lo tanto, acá en Buenos Aires la declinación magnética en la actualidad es del orden, este valor es aproximado, 5 grados al este.
quiere decir que tengo que tener en cuenta que hay una desviación de 5 grados para el este. O sea que mi norte geográfico está 5 grados para acá. En Tierra del Fuego, el valor de la desviación magnética es del orden de los 13-14 grados también al este. Fíjense, allá tengo que tener más atención con respecto a la brújula. Si pasamos a la Antártida, esa desviación puede llegar a 90 grados. O sea que voy para el otro lado. De manera entonces que... O sea que la Antártida, la brújula más no me sirve mucho. No le sirve mucho. En realidad sirve. Bueno, Lo sirve que si pasa tengo que- en cuenta que tengo que irme 90 grados para allá. Sí, si yo tengo para el cartas isogónicas en la Antártida, puedo usar la brújula perfectamente. Ahora, tanto en la Antártida como en otros lugares del planeta, hay lugares donde la brújula se pone loca. Es decir, yo voy con la brújula, son lugares con una carga magnética especial y la brújula empieza a hacer un movimiento de este tipo. Como las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. No, ahí no, que yo sepa no. Buena, Caro. No, ahí no. ¿Y en dónde? En la Antártida es un lugar que yo conozco, las he visto, a las brújulas como se ponen locas realmente, o en Misiones. Esos son dos lugares que conozco por experiencia personal. En el Triángulo de las Bermudas no creo que, porque ahí tenemos un océano muy profundo, digamos, si hubiera rocas magnetizadas estarían a 2.000 o 3.000 metros de profundidad, ¿no? ¿Pero por qué se pone loca la brújula? ¿Qué es lo que...? Lo Porque que pasa hay, es que hay, ¿no? una el masa indicador- hay una masa geológica seguramente muy rica en hierro que la perturba totalmente. Pero esta es la aguja, está marcando el norte. Sí. Cuando llegamos a esa zona empiezan a ser Y 180. en Misiones pasa eso. En Misiones, hay lugares de Misiones, sí. En Misiones tenemos un basamento cristalino ahí nomás, ¿no es cierto? Y en la Antártida, en la zona de Puerto Mikkelsen también, tenemos un basamento cristalino que aflora por encima del mar, ¿verdad? Y yo recién le hablaba de la orientación, puntualmente, para la navegación, por ejemplo. Sé que Connie estuvo con alguien Sí, hablando de este con tema. Darío Fernández. Sí. Él es el director del Instituto Superior de Navegación, porque en la navegación es muy importante la orientación, saber dónde uno está ubicado en el agua, ¿no? Para evitar así peligros. Obviamente que para esto uno necesita métodos. Acá en este tape, Darío te los cuenta. Darío, ¿cuál es la importancia de la orientación en la navegación? La orientación en la navegación es fundamental, precisamente porque los mayores peligros están sumergidos. Digamos, para poder eludir esos peligros, para poder evitarlos, es necesario todo el tiempo saber dónde estamos sobre la carta náutica, que es lo que nos dice cuáles son esos peligros, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros? Los más graves son los sumergidos, por ejemplo, barcos hundidos, piedras, bancos de arena, de coral, de lo que sea, y todos esos peligros que no vemos están en la carta náutica. Digamos, la carta náutica es como un gran mapa que contiene todo lo que podemos ver en las costas y todo lo que está por debajo del agua. ¿Y los puntos cardinales por qué son importantes? Los puntos cardinales son importantes porque definen al navegante cuál es el rumbo que tiene que tomar en función del punto cardinal más importante, que es el norte. A partir del norte surgen todos los rumbos, de 0 a 360 grados. Por ejemplo, si vamos navegando al este, decimos que vamos rumbo 90 grados, porque el este está exactamente a 90 grados respecto del norte y así sucesivamente. Bien, y suponiendo que estoy en el medio del agua y no tengo nada para orientarme, ¿qué puedo hacer? La navegación principalmente utiliza métodos que sirven para el posicionamiento. Si vos estás, digamos, a vista de costa, a partir de lo que son los puntos notables como faros, catedrales, iglesias, uno puede tomar líneas de posición que sirven para posicionarse. Y si estás lejos de la costa, utilizamos lo que es la navegación astronómica o astronavegación, que es el posicionamiento por medio de los astros. Contame entonces qué es la astronavegación. Bueno, la astronavegación es precisamente el método de posicionamiento a través de los astros. Y se basa fundamentalmente en medir la altura de esos astros respecto del horizonte y a través de una serie de cálculos, fundamentalmente trigonométricos, uno puede obtener la posición bastante exacta en la que uno se encuentra. ¿Y puedo usar la posición del Sol para orientarme? La posición del Sol, el Sol es el astro que más se utiliza en astronavegación, precisamente porque tiene una ventaja respecto de los demás, que es que está todo el día. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir una estrella o un planeta, de noche no se puede hacer, contrariamente a lo que creen muchos, porque no hay horizonte a la noche. Entonces, a la noche, ¿cómo hago para orientarme? A la noche vos vas a ir navegando con un método que se llama navegación por estima,
hasta que puedas, en el primer crepúsculo, que es el crepúsculo matutino, tomar los primeros astros y obtener una posición. Después tenés todo el día para navegar con el sol. Y por último, la última medición de astros la vas a hacer en el crepúsculo vespertino, que es a la tarde. Muchísimas gracias, Darío. Por nada. Puntos cardinales en la navegación, para todo tiene un porqué. Bueno, ahí estaba. Interesantísimo, Connie, ¿eh? Muy bien. Espero nunca estar en el mar perdido, de todas maneras. Más allá de todo esto que nos La acaban de última en el contar. bosque, que es más fácil. Sí, en ningún lado me gustaría estar perdido, pero bueno. Sí, ¿qué otra cosa le quieren preguntar a Antonio? Lo que quiero saber es para qué nos sirve, ¿no? Tener unos puntos cardinales universales, porque son universales los puntos, ¿no? En cualquier parte del mundo. Entonces, ¿para qué nos sirve estar orientados? Bueno, por un lado para orientar los mapas, digamos. O sea, los mapas universalmente se orientan al norte, digamos. El punto cardinal norte está, como les dije, vinculado a la posición de la estrella polar. La palabra norte tiene un sinónimo que es septentrión o septentrional. Eso tiene que ver con la astronomía. Septentrión es 7 bueyes, o sea, las 7 estrellas que señalan la posición de la estrella polar. Meridional, sinónimo de sur, tiene que ver con la posición del Sol en Europa. En el hemisferio norte, al mediodía, el Sol está en el sur. Entonces se dice que está en una posición meridional, digamos, ¿no? Esto lo sabías, Cristian, ¿verdad? Esto Cuando lo arrancamos. tranquilamente, Dijiste sí. septentrionales norte. Obvio, yo lo re sabía. Lo re sabía. Septentrional, Usted explique igual, pero Sí. esta parte de... Bueno, a propósito, perdona. Ártico, sí, perdón. No, porque a propósito de Cristian, quería aprovecharlo porque recién veíamos qué pasa con la orientación en la navegación. Pero Sí. ¿qué pasa en el aire? ¿Qué pasa con los aviones, Cris? Claro, en el aire, porque uno dice, estás en el aire, ves todo celeste alrededor, ¿cómo te guías? Bueno, un piloto de una aerolínea comercial que se llama Gustavo Jiménez y que tiene su escuela de aviación, me comentó qué instrumentos tiene en la cabina para poder guiarse. Lo vemos. Gustavo, estamos volando y vemos todo celeste acá. Sí. ¿Cómo haces para orientarte a dónde estás yendo? Bueno, primero y principal, desde el avión más chiquitito hasta el más grande, tienen a bordo la brújula magnética, que es la que usó Colón para venir hasta América allá casi en el 1500, 1400. O sea, eso es la base de la navegación. Vos tomas una referencia inicial que es el norte magnético. Sí. A partir del norte magnético que está bien en el polo norte de la Tierra, tomamos una diferencia angular. 90 grados respecto del norte es el este. Sí, señor. 270 el oeste y 180 el sur. Si vos estás en un punto conocido, como por ejemplo tu casa o Aeroparque mismo, y sabés que Montevideo está al este de Aeroparque, poniendo esa diferencia angular de 90 grados respecto del norte en una brújula magnética, vos vas hacia Montevideo. Si sabés aparte de tu punto de origen, tu velocidad, en el tiempo que vos mantengas esa velocidad, sabés a qué distancia estás de tu punto original. Entonces, esa es la base sobre la cual los navegantes de la época de Colón utilizaban para navegar, y en la época moderna es lo que hacen los GPS y todo sistema de navegación a bordo de un avión, utiliza el mismo cálculo, nada más que lo hacen mucho mejor que los humanos porque tienen más datos. ¿Qué instrumentos hay acá que me decís que marcan el rumbo? ¿Cuántos hay y cuáles son? Y yo te puedo mostrar acá, básicamente del lado del comandante, 3. Tenemos debajo del horizonte artificial que representa el cielo y la tierra, una rosa de los vientos se llama. En el panel de navegación, que sería la pantalla de GPS para hacer una analogía con el auto, tenemos también indicación de rumbo. Navegación radioeléctrica son estas agujas que si yo cambio la frecuencia vamos a ver que se mueven. Acá yo pongo que me indique dónde está el aeropuerto de San Fernando y me lo indica. Hoy en día podemos decir que si hablamos de un avión de la tecnología de los años 70, los años 80, vos tenés un GPS particular, lo pones adentro del avión y tenés más precisión con el sistema que llevas vos arriba del avión que lo que tiene el avión. Gustavo, muchísimas gracias. No por nada. Puntos cardinales en todo tiene un porqué. Bueno, fantástico, Cristian. ¿Te dan ganas de volar? Me encantaría volar. Me encantaría agarrar yo el comando y poder... Déjalo así, no te preocupes. Bueno, en un ratito lo vamos a tener a Chucho con algunas cuestiones prácticas, como siempre. Bueno, ahora, porque lo veo ahí paradito, a ver qué es lo que tiene para mostrarnos. Chucho, por favor. Lo dejo a Antonio sentadito ahí, ahora volvemos con él. Pero me gustaría ver qué tenés, Chucho. ¿Qué tenemos acá?
vamos. Tantas cosas. Tantas cosas, lindas. Después muchas tenemos cosas. un informe especial con respecto a los globos terráqueos, que a mí siempre me han gustado desde chico, tengo fascinación por los Es muy globos lindo. terráqueos. Uno no los entienda, aunque sea de adorno, pero siempre es una... ¿Cómo uno no los entiende? Es un mapa. Pero digo... Me trató de inútil, ¿no? Sí, aunque no tengas ni idea, comprátelo. Pero es un mapa, vos es juego, un mapa, miro los está países. perfecto, pero es muy lindo, es un elemento muy lindo. Gracias. Hasta para tenerlo de adorno. Eso sí, sí. Perfecto, bueno. Vamos a hablar vamos a graficar cosas que estuvo hablando recién Antonio. ¿Y qué hicimos? Él estaba hablando del magnetismo, que el punto magnético, el polo magnético. Lo que tenés vos con las mujeres. Es eso mismo, muy bien. Chucho. Vamos con el mundo. Algo que nos explicaba recién Antonio, que era, acá tenemos el polo norte geográfico. Correcto. ¿no? Arriba de nuestro planeta. Pero que no corresponde al polo de atracción norte. Es al revés. El polo de atracción norte lo tenemos acá abajo. Eso es lo que nos está explicando recién. Está invertido la atracción polar al punto polar geográfico. Bien. Es distinto. Eso es lo que vamos a graficar. El mundo, hagamos de cuenta que tiene un gran imán en el medio. Sí. ¿Cómo es entonces que atrae? ¿Cómo es la polarización? Me lo vas a demostrar. Lo voy a demostrar. Perfecto. Vamos a utilizar esta esfera dividida. ¿Por qué está dividida? Mira, la ponemos acá. Porque en el centro nosotros le vamos a poner un imán. Perfecto. Para graficar todo lo que estamos hablando. El imán va ahí adentro. Cerramos nuestro mundo. Y una vez que está cerrado, yo lo voy a descartar. Porque ya lo tenés armado. Porque ya lo Siempre tengo me hace la armado, misma, porque ¿viste? siempre hago lo mismo. Es mucho más fácil, es mucho más lindo. Y lo tenemos al mundo acá con esta inclinación. ¿Qué es lo que vamos a demostrar ahora? La polarización que tienen las puntas es muy distinta a la polarización que tienen los costados. Entonces, con esta limadura de hierro, nosotros le vamos a tirar a este mundo y se va a graficar cómo es la atracción en la Tierra. ¿Ves que ahí se paran? Toda la limadura de hierro es como que queda atraída. Sí. Y en los laterales no. Fíjate cómo se peina. Sí, como caen acá, acá abajo se están agarrando también. Exacto. Bueno, lo damos vuelta un poquito para cargarlo un poco más y que se entienda. ¿Ves? Mira. Acá vemos cómo la atracción es mayor en las puntas porque el centro de atracción del imán está haciendo así. ¿Ves? Acá se plancha porque tiene menos atracción y acá es donde tenemos la mayor atracción en el planeta, que tampoco coincide puntualmente con el eje que tiene la Tierra. Está, como nos decía recién Antonio, está corrido, está 1600 kilómetros para el lado de Canadá en el caso del Polo Norte. El polo de atracción está corrido para el lado de Canadá. Es por eso que cuando nosotros, si estamos, vamos a agarrar la mitad del planeta, si estamos en el Ecuador y ponemos la brújula, la punta de la aguja que está magnetizada va a apuntar hacia el norte. Si la aguja está magnetizada para el norte, ¿qué quiere decir entonces? Que el polo es opuesto arriba. Es el polo de atracción sur. Es por eso que está cambiado. Es por eso que la aguja siempre apunta al norte. Porque apunta para este lado, que es donde tiene la mayor atracción, como nos está mostrando esta limadura de hierro. Perfecto, Chucho, te agradezco mucho. La verdad que siempre cosas tan prácticas trae Chucho. Y después limpiame, ¿sí? Sí, ahora limpiamos. Bueno, recién les decía que teníamos para mostrarles lo de los globos terráqueos. Lo puedo mostrar ahora, Pablo, porque la verdad que lo tiene ahí y me da la sensación de que lo podríamos mostrar. ¿O querés hacerlo en el próximo bloque? Me gusta porque me dice que sí. Vamos a ver los globos terráqueos. Unos 3 siglos antes de Cristo, los científicos establecieron que la Tierra tiene forma esférica. Es posible entonces que ya se construyeran globos terráqueos, pero no se conserva ninguno. El globo terráqueo más antiguo que todavía se conserva lo construyó el comerciante, astrónomo y geógrafo alemán Martin Beheim entre 1491 y 1493. Mide 50 centímetros y se puede ver en el Museo de Nuremberg. En él se representan todas las tierras conocidas antes del descubrimiento de América y figuran el Ecuador, un meridiano, los trópicos y las 12 constelaciones del zodíaco. Según se cree, el primer globo terráqueo que muestra el Nuevo Mundo es de 1510 y se llama Hand Lennox.
En el siglo XVII, el uso de pequeños globos terráqueos de bolsillo eran símbolos de estatus para los hombres, pero también funcionaban como juguetes educativos para los hijos de familias de dinero. Ya en la era moderna, los globos terráqueos se difundieron mucho más. Tradicionalmente, fueron fabricados pegando un mapa de papel impreso sobre una esfera, que casi siempre estaba hecha de madera. Otro sistema muy difundido en Holanda era el de pegar gajos sobre la esfera. En la actualidad, los globos suelen moldearse con termoplástico y pueden incluir luces o se abren en dos partes y funcionan como mesa para copas o adornos. Fantástico, los globos. ¿Me puedes conseguir uno? Para uno. Ya sabía que me iba a dar. Este es para vos. Perfecto. Es me lo voy a llevar, ¿eh? Bueno, para que yo tengo uno muy lindo, ¿sí? pero como me gusta. Pero no tan lindo como este que... y con el amor que yo te regalé un poquito más lindo que este, sí, bastante más grande, pero me gusta igual, de todas maneras me gusta. Bueno, ¿te puedo contar una cosita más? Claro. Bueno, vamos a otra curiosidad. Vamos a ver cómo le podemos ver el lado, el polo norte o el polo sur de un imán. El imán también tiene un lado positivo y un lado negativo, que lo llamamos polo norte y polo sur. El polo positivo sería el norte y el polo negativo sería el sur. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de cuál es el polo? Claro, cuál es cuál en un imán. Ahí vamos a recurrir a nuestra amiga la brújula. Yo tengo la brújula. ¿Y qué pasa si acerco el imán? Ahí me está señalando que es en la cara norte. Mirá lo que pasa si yo doy vuelta al imán. Me señala que es otra cara, la cara con la que se atrae, porque si son diferentes se atraen, si son iguales se rechazan. Esa es la atracción que tiene un imán. Bueno, si me la está señalando y la está atrayendo a la parte sur, quiere decir que esta es la cara norte del imán. Y yo lo voy ahora a poner la cara sur y me la va a señalar el norte. La aguja está imantada norte. Entonces, si se atrae por esta cara, quiere decir que es contraria. ¿Entendés? Perfecto. Esta es la cara sur. Que estemos en Misiones, no podemos hacer nada. Es la cara norte del imán. Y ahí es donde vamos a marcar y ya sabemos que nuestro imán tiene cara norte de este lado. ¿Por qué el punto rojo, Chucho? Porque el rojo se le atribuye al positivo y el azul al negativo. Así es arbitrario, perfecto. Pero podría ser Mandanos por qué, a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Me gusta molestarlo a Chucho. Hacemos una pausa, volvemos enseguida, dale. La pregunta para jugar con ustedes, a ver si la saben. Cuando regresemos, obviamente la contestamos. ¿Quién escribió la letra del tango Sur? ¿Fue Homero Mansi? ¿Fue Enrique Santos Discépolo? ¿O fue Carlos Gardel?